Bueno, ahora sí, todos están viendo la pantalla bien. Sí, se ve bien. Bueno, Sí, sí. buenazo. La presentación es cortita, sobre todo porque además voy a hacer énfasis sobre todo en estatinas, que es el tipo de fármaco, el grupo farmacológico que más se utiliza. ¿Tá? Hay que tener en cuenta que la clase se llama tratamiento de las dislipemias, ¿tá? Y existen, ¿tá? Igual que pasaba con los anticoagulantes, o sea, existen em, tratamiento con anticoagulantes, ¿se acuerdan? Que estaba directamente relacionado con un problema coagulatorio, pero que los anticoagulantes también coadyuvan en otro tipo de patologías, ¿no? Hablábamos de la fibrilación auricular, bueno, las trombofilias son directas, pero por ejemplo también en la isquemia actúan los anticoagulantes como coadyuvantes. Bueno, acá pasa algo muy similar. Hay pacientes que directamente van a presentar dislipemias, o sea, niveles elevados de lípidos, mientras que hay otros pacientes que por, como factor de riesgo, una subida, aunque sea pequeña, de colesterol le puede resultar bastante compleja de manejar. Ni que hablar que ustedes vieron, ¿sí? A lo largo de este curso, que hay muchos fármacos, ¿sí? Que producen aumento de los lípidos, ya sea del colesterol o de los triglicéridos. ¿Tá? Habíamos hablado de, por ejemplo, los diuréticos, ¿sí? Con Natalia vieron los inmunosupresores, los glucocorticoides, ¿sí? Y además hay patologías, ¿sí? Que se presentan más como síndrome, como la diabetes, por ejemplo, en la cual una de las cosas que se puede ver afectada son los niveles de lípidos. ¿Está? Entonces, yo lo llamé tratamiento de las dislipemias, pero después cuando ustedes tienen que razonar por qué está, ¿sí? un fármaco para bajar el colesterol adentro de una terapia, no se cierren a que les digan que el paciente tiene una dislipemia, no, capaz que está como, ¿sí? Vamos a decir, tratamiento de una reacción adversa a un medicamento que no se puede discontinuar. ¿Se acuerdan que nosotros les decíamos? O sea, los glucocorticoides son fármacos que tienen un perfil de eventos adversos que puede llegar a ser complejo, sí, pero son excelentes para muchas de las patologías en las cuales se administran. Entonces, el médico no va a dejar de dar un glucocorticoide o no puede dejar de dar un inmunosupresor en un trasplante o en una enfermedad autoinmune. Entonces, lo que hace es tratar ese efecto adverso de alguna forma. ¿Tá? Así que, comenzando con esa parte, ¿tá? Vamos a ver que los fármacos hipolipemiantes, ¿tá? Y por ahora estamos hablando de lípidos en general, ¿tá? Se utilizan mucho en la prevención de la enfermedad cardiovascular. ¿Tá? Entonces tenemos, bueno, la prevención primaria, que son intervenciones preventivas, ¿tá? En una población sana, con dislipemia, contra la prevención secundaria. Y acá hay una de las cosas que lamentablemente a veces se entiende mal, y es que hay muchísimas personas que están usando estatinas sin tener, ¿sí? Un riesgo, o sea, un riesgo de presentar un efecto adverso, ¿tá? Simplemente, ¿tá? Porque se hace prevención. Entonces, la profilaxis siempre está buenísima, pero hay que tener en cuenta, y hoy espero que les quede claro, que las estatinas, si bien son muy buenas como fármacos, tienen un perfil de eventos adversos que no es menor. ¿Tá? Entonces, muchas veces se sobreutilizan y eso tampoco está bueno. ¿Tá? Así que, hablando de lo que son las dislipemias, ¿tá? Tenemos, bueno, ustedes ya se deben acordar de bioquímica, que los lípidos plasmáticos se componen mayoritariamente por colesterol y triglicéridos. Y ese colesterol y los triglicéridos, ¿sí? Se distribuyen en diferentes tipos de lipoproteínas circulantes. ¿Tá? Las dos más famosas son las LDL y las HDL, porque tienen una cantidad de estudios en las cuales se relacionan, ¿sí? A las LDL con eh, efectos,
¿sí? Y eventos, ¿tá? Nocivos para la salud, ¿tá? En general, cuando se habla de tener o sea, aterosclerosis o, bueno, o riesgo exacerbado, por ejemplo, de infarto, de accidente cerebrovascular, bueno, las LDL se las nombra como las lipoproteínas malas, mientras que las HDL, ¿tá? Son aquellas lipoproteínas, que ahora podemos ver bien, que en general uno pretende que estén en valores elevados porque dan como la parte de protección a nivel cardiovascular. ¿Tá? La hipercolesterolemia, sobre todo, ¿tá? Es uno de los principales factores de riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. ¿Tá? La cuestión es que muchas veces, ¿tá? Se trata específicamente al colesterol y no se trata al riesgo. ¿Tá? Yo no lo traje porque, bueno, la presentación quedamos en que iba a ser un poco más corta, pero hay un estudio en el cual, ¿sí? Por ejemplo, las personas tomando, ¿sí? Estatinas, creyendo que están protegidas por las estatinas, no se cuidan en las comidas y por lo tanto aumentan su peso, que saben ustedes es uno de los factores de riesgo para desarrollar eventos cardiovasculares adversos, de una forma desorbitante. Entonces, la idea de, también saqué la, la foto, ¿no? El señor adelante de una gran comida y le dice, bueno, pero te acordaste de tomar tu medicamento. Bueno, en realidad el medicamento es solo una pata, pero en realidad si yo quiero tratar el riesgo cardiovascular, tengo que tratar otra cantidad de cosas. ¿Tá? Pero como esto es farmacoterapia, nosotros nos vamos a concentrar en los medicamentos, vamos a ver para qué se pueden llegar a utilizar los fármacos en este tipo de patología. ¿Tá? Ustedes saben, ¿sí? Que nosotros, ¿tá? Tenemos colesterol, ¿tá? La homeostasis del colesterol, para empezar con las hipercolesterolemias. Una parte de nuestro colesterol es endógeno y otra parte de nuestro colesterol es por dieta. ¿Tá? La principal síntesis de colesterol a nivel endógeno la realiza el hígado, ¿tá? Y lo que tenemos es que el hígado, el intestino y el tejido adiposo realizan como una especie de intercambio, ¿tá? De lipoproteínas, trasladando colesterol y triglicéridos, ¿sí? Desde el intestino para su absorción, llegada a hígado, y de hígado hacia tejidos y viceversa. ¿Tá? Y de ahí vienen un poco esas acepciones de colesterol malo y colesterol bueno. ¿Tá? ¿Por qué? Porque las HDL, como ven acá en esta flecha, ¿sí? Son las encargadas de trasladar el colesterol desde los tejidos hacia el hígado. Acuérdense que el hígado sintetiza colesterol y ¿no? Es el colesterol, vimos que era gran precursor de muchas de las hormonas, ¿sí? Que vimos, las sexuales, las suprarrenales, y además el colesterol es materia prima para la síntesis de ácidos biliares, ¿tá? Y todo eso forma parte de, por ejemplo, la absorción de ciertos nutrientes y de vitaminas. ¿Tá? Entonces, las LDL se consideran como buenas porque son las lipoproteínas circulantes que sacan colesterol desde los tejidos y promueven su entrada a hígado. Mientras que las LDL, ¿tá? Vamos a ver ahora un poquitito más después, las LDL son las encargadas de transportar, son lipoproteínas de transporte de colesterol hacia los tejidos. ¿Tá? Entonces, cuando las LDL están en alto nivel, lo que ocurre es que hay como una sobrecarga de colesterol circulante, pero a su vez hacia los tejidos periféricos. ¿Tá? Entonces, acá esta es otra fotito o de figura por lo mismo para, para los que les gustan o son bastante visuales para aprender como yo. ¿Qué ocurre cuando el LDL circula en gran medida? ¿Tá? Las LDL circulan en gran medida. Acá, repasando un poco los pasos, acá estamos en el intestino, se forman los kilomicrones con los lípidos que nosotros consumimos, ¿sí?
Esos kilomicrones tienen la capacidad de circular, son altos sobre todo en triglicéridos y son un poco más bajos en colesterol. Y esa circulación, como ven, va pasando por la parte de capilares, ¿tá? Y llega, por ejemplo, a tejido adiposo. A su vez, esas células, esas lipoproteínas, ¿tá? Que se cargan en colesterol, cambian su denominación a LDL, VLDL, ¿tá? Y después, ¿sí? Los tejidos periféricos, puede ser músculo o también el hígado, ¿sí? Producen o liberan, ¿tá? Esas lipoproteínas que son más cargadas en colesterol. ¿Tá? Acá, simplemente para decir que 1/3 del colesterol que nos circula es dietario, ¿tá? Mientras que 2/3 es por producción hepática. O sea, hay que obviamente controlar, ¿sí? La dieta, pero hay toda una parte que tiene que ver con lo que nosotros sintetizamos. ¿Tá? Nosotros sintetizamos colesterol por la vía del mevalónico, ¿tá? A partir de acetil-CoA, en múltiples pasos. Llegamos a este intermediario que se llama el beta-hidroximetilglutaril-CoA, que a través de una reductasa se convierte en mevalonato y se dan a través de múltiples pasos la síntesis de colesterol endógeno. ¿Tá? ¿Qué sucede? Bueno, el hígado, ¿tá? En la medida, ¿tá? Que, vamos a decir, sensa que los niveles de colesterol que él tiene son bajos, ¿tá? Lo que aumenta son los receptores de LDL en su superficie para internalizar más lipoproteínas circulantes. Si la cantidad de colesterol que él puede sintetizar es alta, el número de receptores LDL baja, porque el hígado no necesita, por ejemplo, para la síntesis de ácidos biliares, ¿tá? No necesita de colesterol que esté por fuera. ¿Tá? Entonces, en este equilibrio, ¿tá? Es que el número de LDLs, ¿tá? De receptores de LDLs, aumenta cuando el colesterol hepático, cuando la síntesis de colesterol hepático disminuye. ¿Tá? Otra cosa súper importante es que nosotros, el colesterol per se, circulante, ¿tá? No necesariamente tendría, o sea, no es necesariamente lo único que es patológico, ¿tá? Y ahí, ¿tá? Vamos a decir, los, ot- lo- los otros sucesos que se dan son, ¿tá? La formación de placa de ateroma. Eso es lo que termina siendo patológico, cuando el colesterol termina depositándose en la parte, o sea, para ocluyendo vasos. ¿Tá? ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, porque se forman lo que se llaman las células espumosas. ¿Tá? Las células espumosas son células muchas veces que tienen que ver con el sistema inmune, pueden ser los macrófagos, ¿tá? Donde, ¿sí? Se da, ¿tá? La acumulación de LDL oxidado, ¿tá? O sea, además es una patología bastante compleja, o sea, el número de especies reactivas de oxígeno en este tipo de patologías aumenta y eso oxida a las LDL, ¿tá? Y esas se acumulan en monocitos y macrófagos. Estas células del sistema inmune se acumulan en las paredes de los vasos, ¿tá? Formando como una pequeña veta de grasa, ¿tá? Que vendría a ser el inicio de la formación de placa de ateroma, ¿tá? En la íntima de las arterias. ¿Tá? ¿Qué sucede? Eso va creciendo, lo habíamos visto un poco cuando vimos la parte de isquemia, ¿tá? Terminan formando como un centro necrótico, un punto necrótico a nivel de la arteria, y muchas veces decíamos después, ¿no? Esa beta de grasa crece, 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 y después termina haciendo una rotura de vaso. Entonces, de ahí que la aterosclerosis, ¿tá? Es un proceso que tiene como muchas puntas. Es importante la parte lipídica, pero a su vez es importante cómo el sistema inmune termina también teniendo su parte allí. ¿Tá? Entonces, de las dislipemias, ¿tá? Que
vamos a decir, tienen punto clave el aumento de colesterol, pues hay dislipemias que son más a triglicéridos, pero las de colesterol, ¿tá? Tenemos el tratamiento con estatinas, ¿tá? Las estatinas, ¿tá? Lo que son fármacos que inhiben el paso, ¿tá? De reducción del hidroximetilglutarilco-A. ¿Tá? O sea, inhiben a la hidroximetilglutarilco-A reductasa porque son análogos estructurales del HMG-CoA. ¿Tá? Y de esa forma se pueden unir a la enzima. Son productos derivados naturales, ¿tá? La primera que tuvieron en el mercado, como la lovastatina, derivadas a través de la síntesis por Penicillium citrinum, creo que se llamaba, y por una especie de Aspergillus, ¿tá? Y bueno, esa estructura similar lo que hace es unirse a la enzima e inhibirla, ¿tá? La lovastatina es un profármaco, ¿tá? Era un profármaco, no, creo que en Uruguay no está en uso, pero creo que a nivel mundial también se discontinuó, ¿tá? Y eh, tuvo un derivado metilado, la simvastatina, que fue como el primer gran fármaco del grupo, ¿tá? Que hoy en día también ha caído en desuso por el perfil de eventos adversos poco favorables, ¿tá? Existen otros, que son los que hoy en día más se utilizan en nuestro país, que son la atorvastatina y la rosuvastatina, ¿tá? La rosuvastatina es la última incorporada, obviamente con eso es un poco la más cara también. ¿Qué es lo importante de las estatinas? Bueno, que al prevenir, ¿sí?, la síntesis de colesterol hepático, ¿tá?, el hígado, al censar el descenso de niveles de colesterol, aumenta el número de receptores de LDL en su superficie, ¿tá? Entonces, las estatinas, en su accionar, lo que terminan haciendo es promoviendo el aumento de los receptores LDL y con eso bajan, ¿sí?, el número de LDL circulantes, ¿está? Ese, entre comillas, el colesterol malo, ¿está? Eso es extremadamente importante, ¿tá?, porque como ustedes vieron en otros teóricos, es parte de las interacciones que nosotros hablábamos, ¿no? De aquellos fármacos que circulaban unidos a LDL y que por lo tanto su clearance hepático se podía llegar a ver modificado porque con el uso de estatinas estos receptores podían verse modificados en número, ¿tá? Así que son como, vamos a decir, la gran conjunción entre, ¿sí?, la inhibición de la enzima, ¿tá? Eso se sensa como un bajo nivel de colesterol intrahepático, entonces el colesterol aumenta su número de receptores y eso lo que hace es provocar la internalización de partículas de LDL, ¿tá? Una de las cuestiones es que las estatinas, además de tener como este efecto directo a nivel más bien hepático, tiene lo que se consideran otros efectos pleiotrópicos, ¿tá? El factor tisular, ¿se acuerdan que era uno de los factores que promovía la cascada de la coagulación? O sea que sin ser directamente anticoagulantes modifican, ¿sí?, la formación de trombos. Aumentan el óxido nítrico, lo mismo, sin ser vasodilatadores, o sea, promueven en parte también vasodilatación, ¿tá? Disminuyen la adherencia plaquetaria, ¿tá? Bueno, disminuyen la parte trombótica, lo que les decía, tienen capacidad de bajar la adhesión molecular, de bajar la formación de radicales libres, y eso, vamos a decir, todo esto que del pleiotropismo, una de las cosas que hace es estabilizar la placa de ateroma, ¿tá?
Ustedes se acuerdan que cuando vimos en isquemia habíamos hablado de que había anginas estables e inestables, y las más peligrosas son las inestables, porque en realidad ahí es cuando se desprenden pedazos de placa de ateroma que pueden viajar a nivel de circulación y provocar isquemia a nivel de muchos tejidos. Bueno, en parte estos efectos pleiotrópicos, además de frenar, ¿no?, vamos a decir, el crecimiento de la placa ateromatosa, pero también fijan esa placa y eso previene la aparición de daños mayores. ¿Tá? En general, lo que se ve es que el organismo no responde de forma muy rápida a este tipo de fármaco. ¿Tá? Si bien ellas tienen semividas relativamente buenas y el colesterol tiene una semivida de 3 a 4 días, uno esperaría que quizás a las pocas semanas se vieran como los efectos de las estatinas, y en general eso no pasa así. A veces pasan 2 o 3 meses para empezar a ver el efecto en el descenso de colesterol, y eso es porque, bueno, hay efectos de compensaciones, sobre todo a nivel hepático. ¿Tá? Pero a la larga, ¿sí?, después de varios meses puede lograr verse una disminución sostenida, que además es una disminución sostenida por esta inhibición competitiva y reversible de la enzima, que es dependiente de la dosis. O sea, se escalonan las dosis de tal forma de que pueden llegar por ejemplo, a multiplicarse hasta por 8 la dosis. O sea, empezar con 10 y terminar tomando 80 miligramos, por ejemplo, en el caso de la atorvastatina. ¿Tá? Bueno, acá desde el punto de vista farmacocinético, ¿tá?, son fármacos que tienen, como ven, uniones a proteínas plasmáticas bastante variables, y las dos que se usan más, la atorva y la rosu, tienen UPPs altas, tienen semividas largas, los cuales también hace que nosotros, cuando en el principio, cuando se administraban estatinas, ¿sí?, la síntesis de colesterol, porque toda la parte de reparación celular y todo eso se da a nivel de la madrugada, ¿sí?, en las primeras horas de la madrugada. Entonces, por ejemplo, la simvastatina, ¿tá?, y la lovastatina, las primeras, tenían semividas muy cortas. Entonces, para que las concentraciones máximas se dieran en el momento de mayor desíntesis de colesterol, fueron fármacos que se administraban en la noche. ¿Tá? Hoy en día, tanto la torva como la rosu tienen semividas mucho más largas, ¿tá?, perfiles mucho más achatados, y eso hace que no necesariamente deban administrarse en horas de la noche. ¿Tá? Son muy lipófilas, atraviesan bien barrera, tienen gran metabolismo a nivel del citocromo P450. ¿Tá? Em, bueno, además pueden ser sustrato de transportadores, ¿tá?, para su absorción, la torva y la rosuvastatina. ¿Tá? Y bueno, como les decía, gran metabolismo hepático, lo cual puede llegar a dar lugar a interacciones con una pequeña tasa de eliminación renal. ¿Ah? Y bueno, bueno, la ingesta de comidas acá no anda, pero en general tienen una absorción, la pravastatina es la que tiene una absorción un poco más baja, y en algunos casos las ingestas de comida también modificaban el tipo de absorción. ¿Tá? Bueno, acá un poco lo que les decía de los transportadores. ¿Tá? Y bueno, que algunos tienen metabolitos activos, como la atorva, que influyen su acción y que prolongan también su acción. O sea, parecían tener una semivida biológica más larga que la semivida cinética. ¿Tá? Bueno, de los efectos que se ven directamente, bueno, disminuyen los LDL de forma dependiente, como les decía, tienen la capacidad de aumentar las HDL en algo, y bueno, si bien las LDL son más ricas en colesterol que en triglicéridos, los triglicéridos también pueden llegar a disminuir. ¿Tá? Em,
Los beneficios, ¿no? Cuando se hacen estudios, ¿no? A nivel poblacional, ¿tá? Aparecen después de un año del tratamiento. No quiere decir que demore un año en disminuir el colesterol, pero lo que ocurre es que yo no solamente tengo que ver que disminuyan el colesterol, sino que disminuyan el riesgo de que el paciente sufra, por ejemplo, un evento cardiovascular derivado de a los altos niveles de colesterol. Entonces, hay varios estudios que lo que dicen es que el uso de este tipo de fármacos deben realizarse en pacientes que tengan, vamos a decir, una sobrevida estimada que amerite o que realmente le puedan ser de un gran beneficio porque los efectos adversos pueden no ser tan leves. ¿tá? Entonces, por ejemplo, pacientes que comienzan con una hipercolesterolemia a los 70 años o a los 75 años, el agregar una atorvastatina, por ejemplo, puede llegar a ser de mucho más riesgo que el beneficio real a largo plazo que le puede producir. ¿tá? Así que eso es el porqué de ciertas discusiones con el uso de estos fármacos. ¿tá? Bueno, en general son fármacos bien tolerados. ¿tá? Los efectos adversos más leves son los que aparecen ahí, ¿no? Los que tienen que ver con el tracto gastrointestinal, algunas producen cefaleas, insomnio y erupción. ¿tá? Desde el punto de vista del hígado, promueven el aumento de las transaminasas hepáticas. ¿tá? Es un efecto que también se considera que es dosis dependiente. ¿tá? Em, en general, digo, o sea, es un efecto adverso que se puede, vamos a decir, o sea, se convierte más bien como es un efecto secundario, ¿no? O sea, acompaña al paciente, pero muchas veces no implica su discontinuación. ¿tá? Para que realmente se discontinúe un tratamiento con estatinas asociado con un aumento de las transaminasas asociados, la multiplicación en el número ¿no? en el valor de transaminasas tiene que ser mucho. El gran efecto adverso de grupo que tienen las estatinas ¿tá? Es la toxicidad muscular, ¿tá? Que es un efecto de clase y también es dosis dependiente. ¿tá? Esa toxicidad muscular ¿tá? Que provocan, lo que promueve es la elevación de la creatininfofoquinasa, ¿tá? La elevación porque es una enzima que se encuentra mayoritariamente a nivel de músculo y cuando hay ¿sí? Rotura de músculo, se libera creatininfofoquinasa junto con mioglobina al torrente sanguíneo. ¿tá? Entonces, las elevaciones pueden llegar a ser leves, ¿no? 2 o 3 veces, hasta 10 veces el valor normal de creatinfosfoquinasa, y en ese caso lo que se dice es que hay que suspender el tratamiento. ¿tá? La gran elevación, o sea, la gran elevación o la gran rotura, vamos a decir, de tejido muscular puede llegar a dar lugar a rhabdomiólisis, ¿tá? Que es un efecto, algo que lo que se ve es una necrosis muscular, ¿tá? Provocada por esta toxicidad que provocan los fármacos, ¿tá? Y que, bueno, provoca una gran liberación de la creatininfofoquinasa que sirve como marcador, ¿tá? Pero que a su vez impacta en un órgano como el riñón porque la mioglobina termina siendo nefrotóxica. ¿tá? La mioglobina puede llegar a dar un fallo renal agudo que puede llegar a implicar que el paciente, bueno, uno termine con fallo renal en diálisis o incluso puede llegar a una disfunción orgánica múltiple y que el paciente fallezca. ¿tá? Como yo les decía, es un efecto adverso, ¿tá? Que está muy relacionado con la dosis, ¿tá? Y es súper importante que a los pacientes se les monitoreen los niveles de CPK. ¿tá? La CPK, por ejemplo, es una de las enzimas que aumenta, por ejemplo, cuando hay un infarto, en el cual también hay muerte celular y hay liberación de. Entonces es importante monitorizar la creatininfofoquinasa antes del tratamiento y después de forma seriada durante algunas semanas para evitar la aparición. ¿tá? En el caso de que la CPK aumente unas 10 veces, en ese caso debe interrumpirse la administración del fármaco. ¿tá?
Em, los fibratos, como el genfibrosil, ¿tá? Específicamente el genfibrosil, que se usa para el tratamiento de las hipertrigliceridemias, ¿tá? Pueden llegar también a producir miopatías, ¿tá? Y también dar lugar a la aparición de aumentos de la CPK y de rabdomiólisis, ¿tá? Y falla renal. O sea que hay que tener en cuenta que justo, ¿no?, un fármaco con el que se podrían llegar a coadministrar si el paciente tiene una dislipemia grave, ¿no?, a colesterol y a triglicéridos, es algo a, mm, a observar y hacer seguimiento. ¿Está? Bueno, las interacciones más habituales a tener en cuenta son la de los fibratos, por lo que les decía, ¿tá? Y después la que tienen que ver con inhibidores enzimáticos, ¿tá? Porque, bueno, si aumentan obviamente las concentraciones de estos fármacos, la posibilidad de dar lugar a efectos adversos aumenta. Las interacciones, desde el punto de vista de que nosotros les veníamos mencionando, son interacciones en las cuales, ¿tá?, las estatinas podrían llegar a aumentar el clearance de aquellos fármacos que viajan unido a LDL a nivel circulante, ¿tá? Así que hay que tenerlo en cuenta si entra una estatina a una terapia o si se modifican las dosis de estatinas en una terapia con este tipo de fármacos. ¿Está? Bueno, son categoría X de la FDA y como les decía, en general son fármacos que antes se administraban en la noche, hoy en día se pueden administrar en cualquier otro momento del día, pero ha quedado mucho eso de las estatinas van de noche, ¿tá? Y bueno, se tiene que ajustar la dosis de acuerdo a cómo se modifican los niveles de colesterol y a los efectos adversos que presenta el paciente, ¿tá? Después, en el tratamiento de las dislipemias, sobre todo para la parte de triglicéridos, tenemos a los fibratos. ¿Tá? Em, los fibratos lo que hacen es aumentar la expresión de la lipoproteína lipasa, y la lipoproteína lipasa lo que hacía era, ¿sí?, escindir, ¿tá?, a las lipoproteínas, ¿tá?, y escindir triglicéridos de forma de que estos liberen ácidos grasos a nivel sobre todo del tejido adiposo. ¿Tá? Entonces, si yo aumento la expresión de la lipoproteína lipasa, lo que hago es disminuir el número de triglicéridos circulantes. ¿Ah? Nuevamente, el mecanismo de acción de los fibratos es un mecanismo pleiotrópico en muchos aspectos, ¿tá? Porque lo que hacen es actuar a nivel, ¿se acuerdan del receptor acoplado al proliferador de peroxisomas? ¿Tá? En este caso los alfa, nosotros habíamos visto con las glitazonas los gamma a nivel de diabetes, pero bueno, este es otro receptor acoplado al proliferador de peroxisomas nuclear, ¿tá? Estimulan estos receptores, ¿tá? Y bueno, con ese estímulo de la actividad de la lipoproteína lipasa, lo que hacen es aumentar el catabolismo de triglicéridos, los cuales, bueno, los ácidos grasos se depositan en tejidos, pero bajan de la circulación, sobre todo en kilomicrones y en VLDL. ¿Tá? A su vez, como estos receptores nucleares modifican otra gran cantidad de actividades, disminuyen la inflamación, aumentan el transporte reverso de colesterol, o sea, desde tejidos hacia hígado para su utilización, aumentan la síntesis de HDL y aumentan el tamaño de las LDL. Aumentar el tamaño de las LDL en cierto aspecto está bueno porque cuanto más densas y más grandes son las LDL, menos capacidad heterogénica tienen. Y eso también está bueno al momento o sea, de disminuir la formación de placa de ateroma. ¿Tá? También se dicen que, bueno, pueden llegar a modificar en parte, o sea, tocar ciertas cosas que tienen que ver con la cascada de la coagulación. ¿Tá? Bueno,
En Uruguay tenemos varios, está el ciprofibrato, el fenofibrato y el genfibrosilo. El genfibrosilo, en general, es el que yo les digo, hay que abrir los ganchos por la parte de estatinas y la rabdomiólisis, ¿está? Y bueno, el uso es cuando hay hipertrigliceridemias o cuando hay hiperlipemias mixtas, ¿no? O sea, que están aumentados ambos, el colesterol y los triglicéridos, ¿está? Tienen un poder de disminución de triglicéridos muy bueno y también, bueno, en algo llegan a modificar los niveles de LDL a la baja y los de HDL en la alta, ¿está? Y bueno, el genfibrosilo, como dice acá, riesgo de rhabdomiólisis. Como grupo pueden también provocar un poco la elevación de enzimas hepáticas, o sea que hay que tenerlos en cuenta. Los otros que se pueden llegar a utilizar son las resinas. ¿Tá? Las resinas son fármacos bastante resistidos, pero son, por ejemplo, muy seguros, son de utilización en niños y embarazadas, porque en general no, bueno, uno no tienen categorización X por FDA, ¿tá? Pero además tienen un número menor de interacción, ¿tá? Se administran, son como polvitos, ¿tá? Que se administran por vía oral y que, bueno, están formadas por polímeros capaces de intercambiar cloruros en sus sitios de fijación por productos ácidos, ¿tá? Como las sales biliares. O sea que actúan a nivel local en el intestino, reabsorben las sales biliares, entonces bueno, o sea, vamos a decir, hay una menor reabsorción para todo lo que tiene que ver con la absorción de compuestos lipófilos, y eso hace que el hígado necesite sintetizar más sales biliares y con ello también, ¿no? A la larga termina aumentando la captación de colesterol para aumentar la síntesis de sales biliares. ¿Tá? Lo que tienen como efecto, bueno, aparentemente no son muy ricas de gusto y, bueno, dan trastornos gastrointestinales, ¿tá? Bueno, y flatulencias, entonces a veces son complejos. Desde el punto de vista de las interacciones con otros fármacos, lo que hay que tener en cuenta es que hay fármacos que pueden llegar a utilizar a los ácidos biliares como coadyuvantes para su absorción, ¿tá? Sobre todo los fármacos los fármacos lipófilos, ¿tá? Los anticonceptivos orales, ¿se acuerdan que daban como también una recirculación? Las vitaminas liposolubles, ¿tá? El ácido fólico, la T4 también, la dioxina, también pueden llegar a verse condicionadas en su absorción por la secreción de estas sales biliares, o también porque se fijan directamente a las resinas y son arrastradas, ¿no? Es el caso de las últimas que les mencioné, la T4, la dioxina. Los tiacídicos también se pueden llegar a fijar a las resinas y con eso pierden biodisponibilidad porque, bueno, son arrastradas por heces para su eliminación. ¿Tá? Pero acuérdense de compuestos lipídicos y las vitaminas como la A, la D y la K, que son liposolubles y que necesitan de las sales biliares para absorberse. ¿Tá? Bueno, algunas cosas. Estas de las últimas, la ezetimiba que salió al mercado, ¿tá? Es una acetodiona y actúa impidiendo la absorción intestinal de colesterol, ¿tá? Em, o sea, inhibe el colesterol para su entrada, usa un transportador, ¿tá? Una proteína transportadora de colesterol, creo que lo puse acá, ¿sí? ¿Tá? Esta esterol permeasa, y lo que hace la ezetimiba es inhibir esta enzima y por lo tanto disminuye la absorción de colesterol en un 50%. ¿Tá? En general es de los fármacos que obviamente no se utilizan en monoterapia, sino que hoy en día ya se utilizan vamos a decir, en terapia y no combinada por ejemplo, con las estatinas, ¿tá? Como forma de disminuir las dosis de estatinas que se pueden llegar a recibir.
¿tá? Una de las cosas que se dice es que como que también, ¿no? Como disminuye los niveles de colesterol circulante, también podría llegar a aumentar los niveles de LDL a nivel hepático y con ello también potenciar ciertas interacciones con fármacos que van unidos a los LDL. ¿Tá? Bueno, es un fármaco mucho más nuevo, perdón, más raramente se han visto, ¿no? Elevaciones de CPK, hepatitis y todo ese tipo de cosas, pero también, como yo les decía, son fármacos que de hace poco tiempo que están en el mercado y con esto no da, o sea, todavía los estudios de seguimiento no son tantos, ¿está? Em, Creo que con esto está el ácido nicotínico, pero se utiliza muy poquitito. Me parece que estaríamos como para terminar. Acá habla un poco de las estatinas y el ezetimibe, ¿no? Como una inhibición dual para tratar de bajar los niveles de colesterol de forma más activa. ¿Tá? Así que con esto terminaríamos la presentación de estatinas y de fármacos para tratar la dislipemia, pero como les decía, recuerden que lo importante es que hay muchos pacientes que no tienen de por sí una dislipemia, pero que tienen, ¿no? O sea, una dislipemia primaria, o sea, una patología de por sí propia que implica aumento en los niveles de lípidos, sino que pueden llegar a ser secundarias a otros síndromes, como la diabetes, o que puede ser el efecto adverso de fármacos que está recibiendo y que no puede suprimir de su terapia. Dale. Y es importante que no se forme la timidina, como me dijeron ustedes. Y sí es importante porque no puede haber síntesis de ADN. Bien, ahí va. Vieron que todo eso que le estoy sacando con una especie de sacacorchos, me lo tienen que decir en el examen, todo. ¿Tá? ¿Qué otro mecanismo de acción también tiene? O sea, ahí es monofosforilado, pero después se ditrifosforila y se incorpora al ADN. Y ese ¿Al es como ADN? al Sobre, ARN. sobre todo inhibe, ahí va. Sobre todo, digamos, se incorpora el RNA. ¿Tá? Perfecto. O sea que esos son los dos mecanismos de acción que podríamos decir 5-fluoruracilo. Yo les voy diciendo, ojo que en cáncer puedo preguntar cualquiera de los fármacos que dimos, ¿está? O sea que los que tienen en los cosos, en los slides, van a ser los que van a aparecer, ¿está? No va a Pregunta. aparecer, no, espera, no va a aparecer nada extraño, pero que el 5-fluoruracilo es uno de los más usados, ¿está? No se lo pueden rifar. El método Tresate tampoco, ¿está? Sí, ahora decime la pregunta, sí. Perdón porque me pongo La nervioso. capecitabina, que es un profármaco para el 5-fluoruracilo, ¿nos tenemos que saber todas las reacciones por las cuales llega 5-fluoracilo? No, 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 cada enzima no, chiquilines, no. Ahora Ajá. ya viene la de capecitabina, me parece, viene más abajo. O no lo pregunté. A ver. Sí, lo pregunto en la 3, ¿está? Ahora hablamos. Bueno, así que les quedó claro el 5-fluoruracilo. Sí. O sea, el complejo ese se forma, ¿está? Y el ácido folínico acá, ¿para qué se lo habrán puesto el médico? Eso es para estabilizar el complejo ternario. Perfecto, ¿está? Ojo, no me digan porque le da mucha más potencia a ese complejo ternario. No me vayan a decir lo mismo que me tendrían que decir para el método Tresate, que también lo pregunto, ¿está? Porque el método Tresate es diferente. Está rescatando al individuo de efectos adversos, ¿sí? Desde que lo quedó claro, ácido folínico o leucovorina le puedo llegar a poner, ¿tá? Ahora no me acuerdo lo que puse, ¿tá? Pero es diferente cuando se lo doy para el método Tresate como se lo podía dar para 5-fluoracilo. ¿Me están siguiendo? Sí. Está, perfecto. Ahora, todo eso que me lo dijeron, o sea, no sé, me llevó, eso a ustedes le tienen que dar un minuto de decírmelo, ¿está? ¿En qué lado del mecanismo de acción? Y está, comprendo, Martín, que me digas, creo que fue Martín, un antineoplásico. Todo bárbaro, pero no me pueden decir un antineoplásico, solo, ¿está? Si el paciente tiene cáncer y le digo que esto es un ciclo de quimioterapia, es un antineoplásico, ¿está? Bien, el irinotecan. El irinotecan es un inhibidor de la topoisomerasa 1, que es una Perfecto. enzima que
que mantiene la topología, digamos, del ADN durante la replicación, y para eso, digamos, hace cortes y después hay un pasaje a través de la mella y vuelve a unir, digamos, al ADN, y el irinotecam al unirse a la topoisomerasa, o sea, evita que, digamos, que esa escisión se arregle, hace que el ADN se quede cortado. Exactamente, lo que hace es como que forma un complejo estable, lo que es el fármaco antineoplásico, en este caso el irinotecam, la topoisomerasa 1 y el DNA. ¿Tá? Y eso queda estable y no le da la oportunidad para cerrar, como dijo la compañera, esa mella, esa hendidura, ese corte. ¿Tá? Entonces queda cortado el DNA. ¿Sí? Bueno, ustedes me van cortando cuando no entiendan algo, pero esto estaba en el teórico. Ahora el bevacizumab. Es un anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal, muy bien. ¿Contra qué actúa? Esto es importante. Contra el factor del crecimiento endotelial vascular, que es lo de la angiogénesis que vimos, que en realidad este lo que hace es una antiangiogénesis. Ahí va. Acuérdense que los tumores, obviamente, cuando hay ese estado de hipoxia al crecer los tumores, obviamente van a querer, o sea, las células van a querer nutrientes, ¿está? Y es un propio mecanismo para proangiogénico eso, ¿me entiende? La hipoxia que tienen los tumores. Entonces, él mismo va a crear sus circulaciones, sus venitas, digamos, para nutrirse. Entonces, el bevacizumab se une extracelularmente, digamos, se une, digamos, al factor extracelularmente, porque ustedes van a ver otros que son intracelulares, que no son anticuerpos, no son inhibidores de la tirosinquinasa, se va a unir y va a evitar esa angiogénesis. ¿Está? ¿Sí? Bien, todo hasta ahí está bien, pero ojo, si yo le estoy diciendo eso, obviamente va a tener ciertos efectos adversos que son importantes, que no es la pregunta, ¿está? Ahora, capaz que me estoy, digamos, voy más abajo así no los pongo en lo que es. O sea que el ácido folínico no es que me digan, lo que pueden decir el ácido folínico nomás, en la primera pregunta, es que es un tetrahidrofolato reducido, ¿tá? Y que no necesita ninguna enzima, ¿tá? Como hidrofolato reductasa para pasar de tetrahidrofolato a de hidrofolato a tetrahidrofolato. ¿Sí? Después de 5-fluoracilo, ya me lo dijeron, irinotecam y bevacizumab. Hasta ahí está la primera, ¿tá? Del mecanismo de acción de cada fármaco utilizado en la terapia del paciente. Ojo que yo no les pedí, acá le tendría que haber puesto, pero esto lo hice rápido, un poco lo fui pegando, en la terapia oncológica del paciente. Por ser oral y por ser, digamos, que tiene menos tiempo, o sea, de lo que hubiera sido un parcial escrito, yo no le voy a poner, digamos, que me explique el mecanismo de metformina y acarbosa. ¿Me entiende, chiquilines? Sí. No le voy a volver a poner el mecanismo de la amiodarona, pero sí, en algunas interacciones sí, si no saben que la furosemida es un diurético, pero no le voy a preguntar el mecanismo de la furosemida, de la amiodarona, el lidocaína, ni acá de la metformina o acarbosa, ¿tá? Pero es importante, a veces los fármacos está tomando por interacciones que después sí le voy a preguntar, ¿tá? Entonces acá esta primera pregunta terminaba con la parte de fármacos antineoplásicos, que yo me olvidé ponerlo ahí, pero en los parciales lo puse, ¿tá? Te trancaste. ¿Qué le está faltando alguna medicación al paciente? ¿Qué medicación le puede estar faltando? Se trancó Marta cuando hablaste. ¿Ahora? No, ahora no. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Tá? Lo importante es saber que el paciente es diabético, ¿tá? Y que tiene fibrilación auricular. Ahora vamos a ver por qué, ¿tá? Y fibrilación auricular porque, perdón, como les decía antes, ¿qué medicación puede estar, no me digan a mi varona, ¿qué medicación puede estar faltando si tiene fibrilación auricular? ¿Un anticoagulante? Ahí va, a un anticoagulante. Puede estar faltando eso, que en algunos casos se los voy a poner, que está tomando un anticoagulante. Les digo por la medicación que va a recibir oncológica, ¿sí? Bien, explique los efectos adversos del 5-fluoracilo e irinotecam y cómo procedería a contrarrestarlos. Posibles efectos, miren que algunos cuando le pongo específicos, no quiero que me hablen de la caída de pelo, náuseas y vómitos, esos no son muy específicos, ¿tá?
Sí me pueden hablar que algunos producen más mielosupresión que otros, o sea, más anemia que otros. Sí hay algunos que producen unos trastornos mucho más específicos que otros. Ustedes se acuerdan que la bleomicina produce toxicidad pulmonar y a su vez a nivel de la piel puede producir trastornos. ¿Tá? Acá el 5-fluoracilo, que es típico, que lo producen también otros, pero algo que produce el 5-fluoracilo bastante jorobado. Estomatitis y mielosupresión. Ahí va, estomatitis y mielosupresión. ¿Tá? Ahora, para la estomatitis, ¿tá? Que es tan complicado para el paciente, ¿qué opciones pueden dar? No quiere decir que alguna sea la correcta, pero ¿qué opciones y por qué las pueden dar? De tratamiento, ¿no? O de paliar ese efecto adverso. ¿Un anticolinérgico? Bien, ¿por qué? ¿Por qué darías un anticolinérgico? Aunque no sea el... chiquines, si ustedes me dicen anticolinérgico, me explican, puede estar bien aunque no sea el que en este caso demos un anticolinérgico, ¿me entienden? La compañera dijo un anticolinérgico. Lo que habíamos diría, dicho sí, del bien. anticolinérgico era que provocaba sequedad en la boca, entonces evitábamos que el fármaco llegara a través de la saliva a la lengua. Claro, disminuye la saliva. Perdóname que no te escuché, capaz que fue mi conexión o la tuya. ¿Disminuir qué? Perdóname. Que disminuye la saliva. Claro, sí, o sea, disminuye también lo que dijo la compañera, ¿no? El pasaje ahí va, digamos, hacia la saliva. Perfecto. ¿Tá? Entonces podría ser un anticolinérgico. ¿Qué otra cosa se le ocurre, chiquilines? Algo más fácil, en vez de darle un fármaco. O sea, todas las medidas de higiene bucal y que se haga buches con clorexidina y todo eso. Claro, pero algo mucho más fácil, que produciría también un alivio muy importante en el paciente, más que los buches. Se lo hacía masticar. Y comúnmente se lo hacía masticar la hielo. terapia. La crioterapia era algo así. Ahí va, la crioterapia, que suena, vieron, precioso, parece una cosa, la crioterapia en realidad te dan hielo para masticar, ¿está? Pero viste, dicho así, crioterapia parece, pero es masticar hielo, ¿está? ¿Y por qué al masticar hielo ese paciente, más allá de que uno a veces cuando se siente mal, la parte de frío le da una sensación de bienestar, pero acá, al masticar hielo, ¿qué está evitando? ¿Qué se está evitando? A ver, si hace mucho frío o hace mucho calor, ¿qué pasa con respecto a las dilataciones? Claro, evitar la vasoconstricción. Vasocontraes, quiero decir, con el hielo. Ahí va. Acuérdense, en el clima muy caluroso vasodilatás, en el clima muy frío vasoconstricís. Acá lo que estás produciendo es una vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el flujo sanguíneo hacia ahí, entonces va a llevar menos fármaco. Ahí va, perfecto, perfecto. ¿Está? Y ya con eso del 5-fluoracilo, en cuanto a la estomatitis, ya estaría contestado. Pero una de las compañeras también me dijo que producía anema o mielotoxicidad o mielodepresión, no sé cómo me dijo la compañera. ¿Tá? ¿Podría tener alguna opción de algún fármaco para evitar? Porque ustedes saben que los ciclos se repiten, el paciente entre ciclo y ciclo se tiene que recuperar, no lo puedo dejar con, o sea, y darle el segundo ciclo con una anemia importante. ¿Podría dar algo para recuperar esa anemia? Si fuera... Eritropoyetina exógena. Claro, depende del tipo de anemia. ¿Tá? Eritropoyetina exógena puede ser, ¿tá? Si tenés plaquetas, una transfusión de plaquetas, si tenés una trombocitopenia, ¿no? Pero ¿qué otra cosa como fármaco también se puede dar? Y yo se los dije todas las partes de las anemias que podíamos tener. Obviamente descartando que no sea una anemia, no sé, porque les falta ácido fólico, les falta hierro, obviamente eso se descarta. ¿Tá? Algo que hacía que se produjera algo. Factores que...
Factor estimulante de la colonia Una pregunta. de... La palabra anemia, ¿no significa Granulocitos. que tiene bajo los glóbulos Esperen que me rojos? están hablando dos a la vez. Esperen. Una pregunta y otra me contestó. A ver, la que me contestó primero y después la pregunta. ¿Está? A ver, La de alguien me dijo algo. granulocitos. Hay más. Fármacos estimulantes de las colonias de granulocitos. Por ejemplo, el filgastrim. Filgrastim. Ahí va, filgastrim. ¿Está? Perfecto. Ahora otra persona. ¿Les quedó claro eso, chiquilines? Miren que esa hojita que están los efectos adversos, sépanselo bien. ¿Está? Sobre todo los particulares, con ciclofosfamida. Miren que ya le puse un caso, ciclofosfamida la pregunto. ¿Está? Acroleína de la ciclofosfamida para dar desrazosano en el caso de la toxicidad cardíaca de la doxorubicina. Ojo con eso, ¿está? Lo pregunto, y está en algunos casos clínicos. Pero ahora una persona me hizo una pregunta y no sé ahora cuál era. Yo pregunté, en Porque realidad cuando decís anemia, solamente anemia, es para mí, yo entiendo que es disminución de los glóbulos rojos, nada más. Sí, no, pero yo te puedo decir que depende, digamos. Yo eso de las anemias le dije, viste bien cómo era, digamos. Porque vos podés tener, digamos, una anemia. Vos tenés que saber la causa. A ver, quedó. Porque si la causa de la anemia, es por falta de hierro, yo no con que le dé un filgastrin no voy a mejorar nada, le tengo que dar hierro. ¿Quedé yo muda a ustedes? No, te escuchamos. Entiendo. Ah, no, porque dije, hubo una pausa tan grande que dije, quedé congelada. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes. Saber ustedes no. Ustedes no van a saber, no van a diagnosticar, pero saber qué tipo de anemia estamos. Me decís, es muy general. Puede ser porque le falta el hierro. Una cosa es lo que ves, otra cosa es la causa de, ¿me entendés? Sí, sí. Bien. Ahora, sacamos el 5-fluoracilo y vamos al irinotecan. Yo lo que entendía es que el filgastrim o el filgastrim es más que nada para aumentar los glóbulos blancos, no los rojos. Yo entendí eso, capaz que está mal. Y es los granulocitos. Creo que hay una confusión ahí. A ver, después fíjate bien. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, está bien. Se me está cortando. No, te escuchamos. Ah, no, se me corta que yo alguna de las personas lo estoy escuchando. Yo, ese es el problema. Bien. El irinotecan. ¿Qué efecto adverso produce? Diarreas de origen colinérgico. Que le podíamos dar loperamida. Loperamida, perfecto. ¿Qué es la loperamida? Es un opioide, pero que no tiene tanta acción a nivel central, sino más bien a nivel periférico. ¿Sabes que no te entendí al principio lo que era? Perdóname. No, que es un opioide, pero no tiene casi efectos a nivel central, sino a nivel periférico, que eso lo diferencia de otros opioides. Perfecto. Bien. Le daría loperamida. Y ahí ya terminaría esa pregunta. Ahora, esto es una pregunta que viene a colación con algo que me preguntaron ustedes. ¿Qué ventaja presenta el uso de capecitabina frente al 5-fluoracilo? Disminuía los efectos adversos, porque como que lo que provocabas era que se convirtiera en lo que a vos te interesa cuando estaba en el órgano blanco, digamos. Que ahí tenías la enzima que lo terminaba a formar. Que no importa el nombre, que fue algo que me... No importa el nombre, que fue algo que me preguntaron, pero ahí hay más cantidad de enzima que se transforma o que lo hace transformar en 5-fluoracilo en el órgano que nosotros o en el tumor, ¿sí? Sí. Está, perfecto. Tiene otra ventaja aparte de la capecitabina.
¿Se da en forma oral? Que se da en forma oral. O sea, yo sé que cada vez más hay más antineoplásicos que se dan en forma oral, todo bárbaro. Pero bueno, comparado con fluoracilo, que lo tenemos que dar por vía intravenosa, es una ventaja, ¿sí? Bien. Ahí ya terminarían la 3. La 4, ¿tá? ¿Qué problemas se podrían presentar con el uso de bevacizumab? O sea, del anticuerpo monoclonal, que ustedes muy bien me dijeron, digamos que justamente era o evitaba la angiogénesis. La inhibición del factor no generaba una disminución en el óxido nítrico y en las prostaglandinas, y eso hacía que aumentara la viscosidad de la sangre, ¿o no? Sí, digo, sí, sobre todo, pero hay algo que cae de maduro, ¿no? ¿El sangrado? ¿Qué crees? ¿Puede ser? El sangrado. O sea, yo lo pensaría que es más peligroso para el otro lado, porque, o sea, porque puede causar en algunos casos sangrado, pero también puede formar trombos, y considerando que tiene fibrilación auricular, darle un fármaco que puede formar trombos es como malo. Claro, pero está muy bien lo que vos me decís, o sea, y por lo tanto, ustedes me tienen que decir las dos cosas el día del examen, del día del parcial, pero ojo, estás hablando, eso lo agarraste por el lado de fibrilación auricular y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojo, que si yo le fuera a dar con fibrilación auricular, y si estuviera bien la terapia, pues estar al principio lo más seguro, como alguien de ustedes me dijo, o vos misma, que le tendría que estar dando un anticoagulante. Entonces ahí, ojo, que podría pasar para el otro lado. Pero está muy bien lo que me dijo la compañera, pero ahora me voy a la diabetes mellitus. ¿No hay un problema de coagulación siempre en la diabetes mellitus? ¿De curación de heridas? Sí, esto también lo que hace es disminuir la cicatrización, porque a nivel de las plaquetas también disminuye el crecimiento de ellas, tipo, la cantidad de plaquetas. Ahí va. Entonces, yo quiero que me digan las dos cosas, ¿me entienden, chiquilines? En este caso, ¿no? Porque tenemos un paciente con una diabetes, ¿tá? Y un paciente con un problema de fibrilación auricular, ¿tá? Entonces, como dijo la compañera, yo pienso que es más esto. No sé si es más eso, o sea, lo que me dijo la compañera está perfecto, pero piensen también en la diabetes, ¿me entienden? Sí. Sí, está, perfecto. O sea que ahí mientras que me lo fundamente, yo no lo voy a saber qué va a pasar al final, ¿está? Pero en este caso después yo le pregunto, ¿por qué el médico tratante decide suspender el bevacizumab? Bueno, en realidad esta pregunta se me coló, pero en realidad, porque en realidad ya está muy relacionada a la anterior, por las patologías que te presenta el paciente. Tanto para un lado como para el otro, ¿sí? Sí. Ahí va. Entonces viene muy a colación, o sea que esta pregunta, digo, me quedó ahí media, traía los pelos. Ahora, entonces, vamos a hacerle este bloque de lo que es oncología. Yo sé que oncología, la parte antineoplásica es bastante difícil, ¿tá? Hay cosas que los agentes alquilantes, tipo ciclofosfamida, tipo nitrosoureas, después los agentes análogos, como el metotrexato y el 5-fluoracilo, que fue los dos que vimos nomás, después los anticuerpos o inhibidores de la tirosinquinasa, ¿tá? Inhibidores de la tirosinquinasa, que actúan intracelularmente, y cómo la parte hormonal, ojo, que voy a dar bastante bolilla en el parcial de la parte hormonal, ya sea el cáncer de mama o el cáncer de próstata, pero el cáncer de mama, si yo le pido todas las opciones que ustedes tienen para tratar un cáncer de mama, estrógeno dependiente, son muchas. Y ahí le estoy hablando de los análogos, ¿se acuerdan de la hormona liberadora de gonadotropina? Le estoy hablando del antiestrógeno puro, le estoy hablando del modulador del receptor de estrógeno, que el tamoxifeno no es un antiestrógeno, como capaz que le aparece mucho, sino es un modulador. ¿Se acuerdan que el tamoxifeno actuaba a nivel de la mama como antiestrógeno, pero a otro nivel actuaba como estrógeno, a nivel del hueso y a nivel del útero? Le estoy hablando que se pueden dar progestágenos, y me tienen que explicar por qué. También si es un HER2 positivo, hay una sobreexpresión de HER2, voy a tener que dar trastuzumab. Y ojo que el trastuzumab con la dosorubicina que le tuve que haber dado hacia el paciente, la dosorubicina, ¿qué trastornos? ¿Se acuerdan de los trastornos de dosorubicina? Cardiotoxicidad. Cardiotoxicidad. Y hay distintas maneras de
tratar de enfocarse para que ese paciente no tenga la cardiotoxicidad. ¿Cuáles son esas formas? Darla Lo del por hierro, tratar perfusión de que el intravenosa antes de lenta. hierro. Bueno, Ahí va, que el antes de hierro me largó alguna, que está bien, el desrazosano, perfecto, para que no se formen, ¿qué? los radicales libres. Perfecto, ¿qué más puedo dar? ¿O qué más O sea, opción? podés ¿Qué darla de otras forma opciones puede tener el lenta por médico? perfusión intravenosa para evitar la Cmax tan alta, que es lo que está Para asociada evitar a la SEMA. Yo a esta compañía, para Se evitar trancó. el... sí, por eso. ¿A mí se me trancó? ¿Me escuchan? No, creo que se me trancó a mí, pero no te escuché. No, a todos se nos trancó lo que decía ella. Ah, está. Que la compañera, que no sé quién está hablando, pero que lo diga otra vez, porque así ya queda grabado. que en vez de darla digamos, en vez de darla en un bolo, la podés dar por una perfusión continua de 72 horas para evitar la Cmax tan grande, que es lo que está asociado a la cardiotoxicidad. Perfecto. ¿Y otra cosa? Darla liposomal es la otra, que va Ahí va. directamente a los lugares donde tiene que actuar y no va a los lugares donde puede causar toxicidad, como es el corazón. Perfecto. Entonces, hay varias formas que puedo evitar la toxicidad, y la doxorubicina da una insuficiencia cardíaca irreversible, es muy jorobada. Y si el paciente aparte, o la paciente aparte de ser o tener un cáncer de mama estrógeno, progestágeno positivo, tiene un cáncer con una sobreexpresión de HER2 que puede haberlo, y en un 20% de las pacientes puede haberlo y se complica mucho más, la paciente va a tener que estar tomando en un momento trastuzumab. ¿Sí? ¿Se acuerdan el trastuzumab lo que es? Sí. Es un anticuerpo monoclonal. ¿Qué es? Un anticuerpo monoclonal. Sí, no, estamos de acuerdo, sí. ¿Y qué hace? Se ¿Actúa une a dónde? los receptores del factor de crecimiento HER2 de forma extracelular, y hace que se internalice y que no se pueda dar la cascada de señalización que se daría, y con eso evita la proliferación, ¿no? ¿Están escuchando, chiquilín? A mí se me está trancando, no sé si es un problema mío o No. a todos se nos tranca. A mí también. Está. No sé, Yo Yo no los te escuchamos los a vos, escucho Marta. a todos de corrido, no sé cómo es la no, cuestión. yo alguna de las chiquilinas no las estoy escuchando, las estoy escuchando entrecortado, entonces me quedó factor no sé cuánto y quedé ahí. No, yo lo que dije es que el trastuzumab se une al receptor del factor de crecimiento epiderdímico HER2 en la parte extracelular, y con eso provoca la internalización de ese receptor y evita la cascada de señalización que va a llevar a la proliferación celular. Perfecto. Yo podría actuar, vieron que a veces hay mutaciones en los receptores, ¿yo podría actuar intracelularmente? Sí, con el lapatinib, ¿no? Con la patinib, sobre todo la patinib es específico, digamos, para cáncer de mama también metastásico, porque ahí, ojo que están los inhibidores de tirosina quinasa, que Creo Te que se trancó. trancaste, Acuérdense- Marta, de nuevo. Se trancó. Dijiste inhibidores de la tirosina quinasa y se trancó. bueno, a ver, yo no sé si digo, son inhibidores de la quinasa, y obviamente, como dijo la compañera, también se evita la señalización a posteriori, ¿no? Pero acá, de los inhibidores de la tirosina quinasa, acuérdense también algunas de las interacciones importantes que tenía, sobre todo el medio, sobre todo si estamos tomando inhibidores de la bomba de protones o antagonistas H2. Eso acuérdenselo porque está en las transparencias. ¿Sí? Bien. A su vez, ¿ahora me escuchan? Sí. Está. A su vez también, digamos, está todo el grupo de los agentes alquilantes, la ciclofosfamida con sus problemas que trae, de acroleína y cistitis hemorrágica. A su vez también le estoy dando de los fármacos
digamos, las cosas más importantes y las cosas que tienen que saber, que es casi todo de neoplásicos. Y a su vez también, y ahora me olvidé que iba a decir, dije eso. De las bleomicinas, que también son usadas, pero son bastante tóxicas a nivel pulmonar y a nivel de la piel. ¿Por qué? Las bleomicinas. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente sobre esos dos órganos? Porque esos órganos no tienen las enzimas hidrolasas que sí tienen los demás órganos, que permite degradarlas y que no ejerzan sus efectos tóxicos. Perfecto. Muy bien. Yo creo que ya le hice un panorama de lo que les puedo llegar a preguntar, o sea, lo tienen que estudiar bien, pero obviamente es casi todo lo de antineoplásicos, porque claro, ahí puedo poner, miren que los casos clínicos ahora no van a ser tan iguales unos a los otros, es imposible, ¿está? Porque son distintos cánceres que puedo poner. Bien, ahora sigue la pregunta. Y ojo, yo ya les voy cantando que tienen, o sea, antineoplásicos, VIH, más patologías asociadas, y después puede ser terapia del dolor, que puede estar combinada, ojo que pregunto bastante cannabis e interacciones, y inmunosupresores. ¿Está? Bueno, acá dice, el paciente fue medicado con dulocetina. ¿Qué es la dulocetina? Un antidepresivo, ¿De qué tipo? inhibidor de la recaptación de serotonina. Y noradrenalina. Perfecto, es dual este. ¿Es ¿Está? dual? Sí. Bien. O sea que fue como terapia del dolor. ¿Está? ¿Qué problema de salud podría sufrir este paciente? Y explica el mecanismo. El paciente con todas esas cosas que tiene, ¿no? ¿No está relacionado con el tema del sangrado que le puede venir? Perfecto, ahora explícame bien de bien. Porque las plaquetas son células anucleadas y todo lo que necesitan para la agregación plaquetaria lo tienen que captar del medio, y entre esas cosas tienen que captar serotonina. Y si se inhibe la recaptación de serotonina, las plaquetas no pueden captar esa serotonina del medio, entonces no pueden hacer la agregación plaquetaria, y bueno, el resultado puede ser sangrado. Ahí va. Lo puedo llegar a este paciente a complicar, que ya podría tener sangrado de acuerdo al bevacizumab y de todo lo que estuvimos discutiendo, ¿tá? Lo puedo llegar a complicar aún más al paciente, ¿me entienden? No quiere decir que se dé, a ver, chiquilines, le estamos diciendo que expliquen el mecanismo, ¿está? ¿Les quedó claro eso? Sí. Y si yo el paciente estuviera, póngale que el paciente tuviera edemas importantes, que tuviera insuficiencia cardíaca, que le estuviera dando furosemide, ¿está? ¿Se acuerdan lo que era la furosemide? No más le vale. Digámoslo pronto antes que infarte. Sí, nos diurético de acordamos. techo alto. Perfecto. Ustedes saben que la furosemide elimina, para sacar los edemas es grandiosa, ¿tá? Rebajás 40 kilos en un instante, más o menos, porque tenés 40 kilos de agua, más o menos encima. Entonces la furosemide, todo bárbaro, pero, obviamente, produce no tiene por qué producirlos, pero lo que hay es una caída de electrolitos y va eliminando electrolitos. Entonces, si yo le doy una furosemide y le doy una dulocetina, ¿tá? ¿Qué podría estar pasando? ¿O qué le podría pasar al paciente? No quiere decir que le haya pasado. ¿Hiponatremia? Hiponatremia. ¿Por qué? Porque los altos niveles de serotonina hacen que desde la neurohipófisis se libere más hormona antidiurética, y esa va a actuar a nivel del túbulo colector, haciéndolo más permeable a agua, y se va a reabsorber más agua, por lo que se diluye la sangre, y, o sea, se diluyen los electrolitos que están en la sangre. Perfecto, perfecto. Ahora, si yo le diera a este paciente, y cada vez ustedes saben que se está usando más,
por eso lo quisimos incorporar del año pasado, los teóricos con Cecilia y con Natalia, si le quisiera dar a este paciente cannabis. ¿Tá? El médico le prescribe cannabis por dolor. Ustedes saben que hay una escalera de dolor y todo eso, pero estoy dando como que ya pasó esa escalera del dolor y también le prescribe cannabis. ¿Qué interacciones farmacocinéticas puede haber con el CBD? En forma general, díganmelo, es para repasar. No es porque la mayor parte de los antidepresivos se metabolizan a través de enzimas de la familia del citocromo P450 y muchas de ellas el CBD las inhibe. Exactamente. Ustedes tienen que saber que el CBD y el THC también, porque muchas veces van a necesitar los dos, CBD y THC, el paciente, para la terapia del dolor, inhiben muchas de las enzimas implicadas en el metabolismo de otros fármacos. ¿Tá? Entonces, muchas veces va a tener poca eficacia de ese fármaco. Depende si el fármaco es una prodroga. Acá, ¿qué podría pasar con el irinotecan? Me voy al paciente así. Si yo inhibo las enzimas del irinotecan, como dijo la compañera, que lo dijo muy bien. El irinotecan también es un profármaco y tiene su metabolito activo que es el SN38, creo que es. Y la enzima que hace ese pasaje no la inhibe, pero sí inhibe a la CYP3A4 y a la CYP3A5, que son las que pasan de irinotecan a metabolitos inactivos, y también inhibe a la enzima que pasa del metabolito activo, que es el SN38, a metabolitos inactivos. Entonces lo que hay es un aumento del efecto. Ahí va. Pero miren que no siempre es así. Le quise poner porque este es un profármaco, el tamoxifeno es un profármaco también. ¿Se acuerdan que yo le dije, no? Entonces con el tamoxifeno no sería igual. ¿Me entienden? Porque las enzimas que inhibe va a evitar el pasaje del tamoxifeno al 4-hidroxitamoxifeno, que es el más activo o el activo. ¿Me están siguiendo? Sí. Perfecto. A su vez también, y tenemos que ser muy cautelosos, porque es importante, y sobre todo para este grupo farmacológico de antineoplásicos, la compañera me habló de que inhiben sobre todo la citocromo P450, que son, bueno, eso es la fase 1 del metabolismo, pero ojo que también, y el CBD sobre todo, inhibe la glucuronidación, y ahí estamos hablando de la fase 2 del metabolismo, ¿sí? Y a su vez, a nivel de las bombas de flujo, y esto es muy importante, porque muchos de los fármacos antineoplásicos son sustratos de las bombas de flujo. A nivel de las bombas de flujo produce una desregulación hacia abajo, o sea, una downregulation, o sea que hay una disminución de la actividad de las mismas. ¿Sí? Bien. Yo sigo porque no me están parando para nada y no sé si estoy hablando sola como una loca. No, Bien. no te estamos escuchando. Bien. ¿Les quedó medio claro por dónde va todo eso? Les dije bastantes cosas, Sí, ¿eh? más o Sí. menos. Le dije, ¿cómo más o menos? Que le dije bastantes cosas, le dije bastantes cosas. Ahora tienen que estudiarlas. Le estoy hablando de CBD en un caso acá que ni siquiera lo puse. Pero ojo que lo pongo en el parcial. No tengo Es que problema si en no decírselo. Yo quiero que captan, lo si no captan las indirectas, es como, está. No son indirectas, Cecilia, son Por directas. eso te digo. O sea, a mí no me importa decirles los temas que van y decirles que el CBD le voy a preguntar, ¿tá? Porque me interesa que lo sepan, que lo estudien, que lo sepan. A mí me interesa que aprendan, ¿tá? No ponerles una cosa tan extraña que no me aprendan nada. Bueno, sigamos. ¿Qué? ¿Qué me dijo la compañera? No, que gracias. No sé, no me van a agradecer después del parcial. Agradézcanme ahora y me siento contenta porque después del parcial voy a terminar, no sé, en una cuneta. Por suerte estamos en pandemia todavía, capaz que no salgo mucho. Bueno, vamos a agarrar ahora la parte de lo que sería el otro bloque grande. Ojo que acá no le puse nada de inmunosupresores, pero va, ¿tá? Y a estatinas que dio Cecilia, y bien lo dijo, ¿tá? Ojo la interacción de estatinas con inmunosupresores, ¿tá? Que los inmunosupresores, como bien lo tuvieron en la clase Natalia,
se unen muy bien a las lipoproteínas, sobre todo a las LDL, y ojo con estatinas y cannabinoides, porque los cannabinoides también se unen a las LDL. Y no les digo más porque eso ya está dado. Bueno, vamos a empezar acá con paciente de VIH positivo. Me voy a poner los lentes si los encuentro. No veo nada. Que concurre a emergencia acá, con disminución de agudeza visual de ojo derecho. Lo valora un oftalmólogo y le dice que tiene citomegalovirus, ¿está? En ambas retinas. Tiene hemorragias, sudados, bueno, esto es un poco, y se diagnostica, retinitis. Se inicia ganciclovir, ¿está? Por vía intravenosa. Y presenta leucopenia sin otras complicaciones. Al mes del tratamiento, se realiza otro fondo de control, de control, y hay una mejoría parcial de lesiones. Y se decide empezar con Targa. Targa, se acuerdan que era la terapia antirretroviral de gran actividad, que se le dice Targa. Que en realidad es no monoterapia, sino es una politerapia comúnmente de fármacos, pero puede haber más. Se le empieza con tenofovir, lamivudina y lopirrito. ¿Está? Bueno, me van a empezar a decir el mecanismo de acción del ganciclovir. Y no se lo voy a decir si no me lo dicen, ¿eh? Bueno, el ganciclovir se usa para el citomegalovirus y se monoditrifosforila y con eso inhibe a la ADN polimerasa y además como no tiene un hidroxilo en 3', eso lo hace un terminador de cadena, entonces no se puede formar el enlace de fosfodiéster para prolongar la cadena de ADN. Perfecto. Ahora, ¿yo le podría dar a este paciente aciclovir? No, porque el aciclovir no sirve para citomegalovirus, porque la enzima que lo monofosforila no está presente en citomegalovirus, está presente en otros, como son el virus de la varicela zoster y no me acuerdo el otro. No importa. Herpes simples y esas cosas. Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Ahora, tenofovir, lamivudina y lopirrito, porque dice también aparte de los fármacos antirretrovirales. Empiecen con uno, por favor. La lamivudina es un análogo del nucleótido de citosina. Ustedes acuérdense acá que estos son análogos nucleócidos y ¿qué necesitan hacer? ¿Qué tienen que hacer al entrar para Trifosfatarse. Ahí va, trifosfatarse y competir, ¿no? Porque, o sea, si no, digo, no tiene sentido. Sí, competir con su análogo. En este caso, él compite con el de citosina. Bien, y a su vez, ¿qué le falta también? Que es muy parecida a lo que dijo la compañera con el ganciclovir. El hidroxilo en 3'. ¿Cómo? Perdóname que no te escuché. El hidroxilo en 3' para prolongar la cadena, le falta eso. Ahí va, o sea que también es terminador de cadena, son estos los análogos nucleócidos, ¿sí? Perfecto. ¿El tenofovir? Es análogo de citosina, de adenosina y ya está monofosforilado, solo se tiene que ditrifosforilar. Claro, es un nucleótido, ya se tiene que difosforilar. O sea, ya está monofosforilado. Perfecto, como dijo la compañera. ¿Y el lopirrito? Inhibidores de las proteasas. Perfecto, entonces. Inhiben a la enzima que lo que rompe las proteínas formadas para que pasen a péptidos maduros y. Ahí va, esa poliproteína gigantesca, pues gigantesca es para decirle que es una poliproteína, es la que va ascendiendo la proteasa. ¿Está? Perfecto. ¿Por qué utilizo lopirrito? ¿Por qué no utilizo solo lopi? O rito, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron como que los dos son inhibidores de proteasa. ¿Por qué utilizo estos dos así juntitos? Juntos de la mano. Porque los inhibidores de proteasas tienen una muy baja biodisponibilidad por ser sustratos de la PGP y de la CYP3A4, y
muchos de ellos, pero en especial el ritonavir, tienen la capacidad de inhibir a la PGP y a la CYP3A4. Entonces, en este caso, el ritonavir se usa como un booster del lopinavir para que el lopinavir tenga una mejor entrada, digamos, una mejor biodisponibilidad, y el lopinavir va a ser el que efectivamente ejerza el efecto inhibidor de la proteasa. Perfecto, excelente, sote para arriba. Muy bien. Ojo que esto, el opirritonavir es una forma farmacéutica, tienen los dos, pero a veces los médicos lo que hacen es usar el ritonavir, ¿tá?, con otro inhibidor. Si no está la misma forma farmacéutica, lo pueden usar separado. Esto a su vez ha permitido que se pueda usar, porque ustedes saben que al principio de lo que era la pandemia y todo eso del VIH, cuando todavía había pocos fármacos en el mercado o no se sabía mucho, el ritonavir se usaba a dosis muy altas, ¿tá?, para que tuviera una mejor penetración, porque dijo la compañera, y está perfecto, tiene una escasa biodisponibilidad, y producía unas diarreas copiosas de los pacientes. Entonces estos pacientes terminaban tomando no sé cuántos comprimidos de todo. Le estoy hablando, claro, yo de mi época, usted capaz que no eran nacidos. Tomaban no sé cuántos comprimidos y los pacientes no se adherían al tratamiento. Ahora ya se puede decir que obviamente es como ser VIH positivo con una enfermedad crónica, ¿tá?, si uno sigue el tratamiento. Bien. Esperen que yo me fui acá. Numere principales efectos adversos de toda la terapia que recibe el paciente. Esto lo preguntamos y mucho, ¿tá?, con la terapia antirretroviral. ¿Qué tienen que decir de primera? ¿Qué toxicidad puede haber? Mitocondrial en el caso del tenofovir y la lamivudina. Ahí va, toxicidad mitocondrial. ¿Y por qué? Porque se olvidan de la toxicidad mitocondrial. Y esa toxicidad mitocondrial, chiquilines, abarca casi todos los eventos adversos que puede verse en el paciente, ¿está? Miopatías, cardiopatías, etcétera, ¿está? ¿Y por qué esa toxicidad mitocondrial? Porque la enzima que inhiben, que es la transcriptasa inversa, es muy similar a la gamma ADN polimerasa mitocondrial. Entonces también van a inhibir a la gamma ADN polimerasa mitocondrial, y eso lleva a un montón de efectos adversos. Adiós mitocondrias, más o menos, ¿está? Sí. No, porque se va a ver donde haya más mitocondrias, por eso el músculo, que hay muchas mitocondrias, el paciente tiene unas miopatías tremendas. Perfecto. Eso es sobre todo para los inhibidores de la transcriptasa inversa, y sobre todo los análogos nucleósidos, ¿no? Otros tienen menos. El tenofovir tiene mucha menos toxicidad mitocondrial, ¿tá? Prácticamente no es uno de los efectos adversos importantes. ¿Y el lopirrito, qué efecto adverso puede tener? ¿Qué efectos adversos son comunes en los inhibidores de la proteasas? De casi todos, algunos la tienen más, otros menos. Algo que vieron recién con Cecilia. ¿El aumento de los lípidos? Claro, pueden producir, digamos, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, muchas veces hay lipodistrofia, lipoatrofia, digamos, que vieron que el paciente VIH, bueno, lo habrán visto, si no en películas, tiene un problema de que la grasa subcutánea parece que desapareciera, y quedan ¿no?, como sin grasa subcutánea, ¿tá? Y esos son típicos de los inhibidores de proteasa, con menor o mayor escala algunos que otros. Se lo estoy preguntando en forma general, chiquilín, ¿está? Pero ese efecto también lo tienen los inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿cuál de ellos me decís? O sea, yo entendí como que todos en mayor o menor medida, pero había uno que era peor. ¿En cuanto Un a cuál? inhibidor de la timidina creo que era el que era peor, pero no me acuerdo el nombre. Pero ¿en cuál? ¿De qué efecto adverso? ¿El colesterol? ¿De los No, de la triglicéridos? lipodistrofia. Ah, sí, claro, sí. Eso también lo tienen. Se ve más con los inhibidores de la proteasa. Sí. No, pensé que me estabas hablando el colesterol, o sea, las dislipemias se ve más con los inhibidores de proteasa. ¿Está? Una cosa, ¿no? ¿Está? Esperen, una cosa, y no, ¿está acá esta cosa o no? Se las voy a preguntar igual. El ganciclovir. Vieron que el paciente presenta leucopenia, ¿no?
No sé si vieron acá, en la letra. Acá hay algo de la terapia que no está muy buena. Por esa leucopenia. ¿Cuáles son los efectos adversos del ganciclovir? O el principal efecto adverso. La mielosupresión. La mielosupresión. ¿Y qué fármaco de los antirretrovirales ahí puede estar jorobando y mucho con la mielosupresión? No sé si, o sea, de los que están ahí no me suena que ninguno. La acidobudina me suena que daba más mielosupresión. Bien, y el ácido budina. ¿Después cuál le sigue? La lamivudina, ¿no? La lamivudina, ¿está? Pero comúnmente la mayor interacción se da con la ácido budina, ¿está? ¿Sí? Bien. Otra cosita más. No, otra cosita más que viene acá. Uy, esperen que se me está acabando la batería. ¿Por qué se me está acabando? Esperen un poquitito, chines. No tendré que... Esperen que se me está acabando la batería y no sé por qué no me está cargando. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perdón, chiquines. La última pregunta, que dice, el infectólogo puede pasar a vía oral la terapia de la retinitis. ¿Qué solución le propondría y por qué? O sea, el paciente va a pasar a la vía oral ahora. ¿Ustedes seguirían con ganciclovir por vía oral? ¿Sí o no? No, porque ¿Por qué tiene no? mala biodisponibilidad. ¿Qué opción tendrías o tendrían? Darle valganciclovir, que es ganciclovir unido a una valina, que tiene mejor disponibilidad, y que después por estiarasas pasa a ganciclovir. Perfecto, perfecto. Bueno, esto es lo VIH positivo, pero ojo, acá le pusimos con citomegalovirus como la patología asociada, pero se lo podemos poner, y lo he puesto, y lo puse en este parcial que les creé, para tuberculosis también, con tuberculosis el paciente. O sea, que sepanse bien la isoniazida, la rifampicina, etambutol, ¿tá? Y a su vez también pneumocisticarini. O sea, que te tienen que saber bien las sulfas, la pirimetamina, los problemas de la pirimetamina, ¿tá? O sea, cómo inhibo a qué nivel de la formación, digamos, con las sulfas y después con el trimetoprim, ¿tá? En lo que es la cascada, ¿tá? Eso lo tienen que saber bien, chiquilines. A Bueno, mí y me yo no cuesta tengo... un poco en eso el tema de los nombres, del oftalato, el Ay, bueno, dihidrofólico, pero ojo, que esa cascada la debieron de ver, no sé si lo vieron, pero Laura lo daba mucho eso. ¿En farmacología no lo vieron? Sí, lo vimos. Ajá, Pero ojo, no, es así los también lo nombrecitos. evitaba. En los nombrecitos, a ver, me habló Lara. Lara, esos nombrecitos sí los podemos preguntar. Ah, ok, esa era la pregunta. Esos nombrecitos sí. Más los efectos adversos, ¿no? De la sulfa o de la Sí, trimetoprimina o pirimetamina.
Bueno, yo no tengo más nada que decirles porque ya les dije todo. Ahora tiene que estudiar. Que no es menor que tenga que estudiar, no quiere decir que sea menor. No sé si quieren hacerme una consulta. Ya veo que la semana que viene o la otra me van a calambrar ustedes. Yo tenía una pregunta de cáncer de mama. Sí, decime, Lara. Cuando es una posmenopáusica, sabemos que en realidad que es estrógeno dependiente, perdón. Sabemos que Espera, una posmenopáusica, espera. O sea, sí, estrógeno dependiente, posmenopáusica, eso, Lara, ¿no? sí, eso. No, porque me dijiste todo tan entreverado que ya Sí, está. porque cuando Perfecto. iba a hablar me di cuenta. Sabemos que todos los estrógenos que hay en el cuerpo de esa mujer provienen de los andrógenos débiles. Ujú, Entonces podríamos darle, por ejemplo, un inhibidor de la aromatasa ujú. para evitar el paso a testosterona y bueno, después a estradiol, estrógeno. Pero lo de la GnRH, los análogos, ahí no serían necesarios. No tendrías por qué darlos. Entonces ahí en realidad cuando es una posmenopáusica con un cáncer de mama estrógeno dependiente es la aromatasa y los moduladores de los receptores de estrógenos como el tamoxifeno. Serían Claro, esas dos. ahí va, y trastuzumab se empieza a complicar la cosa. Claro, si tienes HER2 positivo, trastuzumab. Ahí va. Está perfecto. Yo tenía una pregunta. Dime, que no sé quién está hablando porque no te tengo acá más. Soy Esperen, Carolina. yo voy a poner dejar de compartir porque así no quedo tan oscura. Ahí veo. Dale, sí. Es en cuanto al paracetamol. O sea, Mm, cuando se da exceso de paracetamol ocurre la depresión de glutatión y se forma el NAPQI que no se puede, Sí. no se puede neutralizar, digamos. Quería saber, o sea, porque hemos visto algunos fármacos en el curso que causan depresión de glutatión, como por ejemplo los nitratos. ¿Sería, Sí, por ejemplo, peligroso con un paciente que consume y como nitratos orgánicos? el valproico también. Bueno, no importa. La motrigina también, bueno, no importa. No te voy a decir todo. Sí, dale, decí. No, eso, Perdóname, Carol. ¿sería peligroso que un paciente que está en tratamiento con nitratos tome paracetamol? No. A ver, el paracetamol tiene, digamos, un techo. ¿Está? Un techo que lo deben de cumplir todos. Y en el adulto, obviamente nitrato es lo más seguro que lo tome un adulto mayor, ¿tá? No creo que ustedes jóvenes empiecen con un nitrato, ¿tá? El techo de paracetamol, los de terapia del dolor lo ponen 4 gramos, yo lo pongo a 3, yo lo pondría a 3. Cecilia, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo en un adulto mayor le pondría Sí. 3 gramos como límite. Como límite 3. ¿Cómo? Que como límite 3 en un adulto mayor. Claro, Sí. pero viste que a veces, viste, la terapia del dolor, las gurisas a veces le ponen 4 las médicas, pero yo quedaría más conforme poniéndole 3 como límite, y nada más. Y No en sé si ese Carolina caso, Carolina, el riesgo es mucho menor. O sea, cuando vos hablas de la depresión de glutatión y de la no eliminación del NAPQI, estás hablando de dosis en agudo muy altas. En agudo. Comúnmente, Carolina, cuando viene eso, se da por intoxicaciones de paracetamol, Carolina. Es muy difícil que el paciente, si está controlado y lo tiene controlado un médico, que tenga una intoxicación con paracetamol, más allá que es de venta libre, ¿no? Pero digamos, comúnmente las intoxicaciones que vienen al CIAT se dan en niños, sobre todo pequeños, porque le agarraron el blister y empezaron a tomar pensándose que eran pastillitas de colores, ¿tá? Y en adultos que, bueno, a veces intento autoeliminaciones y toman todo lo que hay. Gracias. Y después tenía otra duda que es de cannabinoides. Que el principal mecanismo de acción de los cannabinoides es, o sea, la supresión de la inhibición o de la excitación, depende de qué neurotransmisores estés hablando, inducida por despolarización. Y yo no entiendo por qué es por despolarización. ¿No sería por hiperpolarización? Sí. No, porque si está saliendo, o sea, si está saliendo potasio y se evita la entrada de calcio, sí hay una hiperpolarización. Hiperpolarización. No, Y si está saliendo potasio es hiperpolarización. es hiperpolarización, pero le llama, o sea, el mecanismo se le llama así. Vos lo entendés evidentemente de que el mecanismo tiene ese nombre, ¿tá? Le ponen así por despolarización, pero en realidad estamos de acuerdo que vos lo que haces es
estabilizar la membrana, ¿no? Que es lo que vimos con la no entrada de calcio, ¿cómo es esto? No evacuación de los neurotransmisores. O sea que es una hiperpolarización, es una estabilización de la membrana para que no haya liberación de neurotransmisores, pero el mecanismo se llama así. ¿No? Y es una cosa que yo no lo puedo cambiar. No, está bien. Yo pasa que sentía que no lo entendía, pero... No, pero está, o sea, lo que vos relatás que es lo que sucede, está perfecto. ¿Está? Después están los otros, que viste que había unos que también, pero a la larga termina siendo el que es el slow self inhibition, que fue el tipo 4, pasa lo mismo, ¿no? Vos en realidad tenés una neurona que venía como súper, ¿no? Excitada, ¿no? Con muchos potenciales, y a la larga lo que terminás haciendo es lo mismo, hiperpolarizarla para que no libere, en ese caso, como más endocannabinoides, ¿no? Porque es como una inhibición propia. Ese es la depresión a largo plazo del sistema endocannabinoide. Sí, pero la que es propia, o sea, la ejercen sobre las propias neuronas del sistema endocannabinoide. ¿Te acordás que había otro que era sobre también neuronas que podrían ser GABAérgicas o glutamatérgicas, que tenían que ver es como actuar de mediador como de sistemas de neurotransmisores diferentes? ¿Tá? O sea, podía ser como homoneuronal desde el punto de vista del mismo tipo de neuronas o neuronas de neurotransmisores diferentes. Este último que te digo es como el mecanismo 4, que es como un sistema de autocontrol del propio sistema endocannabinoide, pero termina siendo lo mismo, termina hiperpolarizando y no promoviendo la liberación de endocannabinoides. ¿Tá? Que no, o sea, que no es que no se liberen porque no salen de vacuolas, porque no se ¿cómo es esto? No se almacenan, pero el no promover la entrada de calcio lo que determina es frenando todos las señales que promueven la síntesis y liberación de endocannabinoides. Entonces, a la larga tenés menos endocannabinoides en la sinapsis. Claro. ¿Y a cuál de los mecanismos se le llama inducción de la plasticidad sináptica? No me queda claro cuál es el 3. El de la plasticidad sináptica es el 3, es el que te modifica las interacciones entre los diferentes sistemas de neurotransmisores, ¿no? O sea, cómo la parte GABAérgica puede llegar a modular la glutamatérgica y al revés, por ejemplo. Yo lo tenía mezclado, porque como ese fue como el final de una clase, pero ahora me quedó más claro. El 2 no tiene ningún nombre en particular, ¿no? El 2 y el 1 y el 2 son como muy similares, porque a la larga vos lo que terminás es eso, es inhibiendo la liberación de neurotransmisores. La que pasa que hay uno que es un mecanismo eléctrico y el otro es un mecanismo metabotrópico, en definitiva, ¿no? O sea, metés a algún ¿cómo es esto? Algún otro neurotransmisor, como habíamos visto que podría ser la acetilcolina, en la señal que comienza eso también. Muchísimas gracias, me quedó súper claro ese tema que ahora que lo tenía medio bueno, mezclado, pero... buenazo entonces, Carolina. Bien. Yo tengo una última duda. Sí, dime. Cáncer de mama de vuelta. Sí. Hormona dependiente. ¿En qué casos le podríamos dar progestágenos? Porque, por ejemplo, si el cáncer de mama es que es dependiente de progesterona también, no le puedo dar progestágenos. ¿Qué hacían los progestágenos de forma natural en el útero, en la segunda parte del ciclo? Era la parte de la menstruación. No. Disminuyen el número de receptores de estrógeno. Exactamente. Sí, eso sería beneficioso. Si vos disminuís la cantidad de receptores. Es que por eso lo das en cáncer. O sea, estás así. No importa. No, ella lo que está diciendo, Cecilia, es que si llega a haber, en realidad se le dice estrógenos dependientes, muchas veces da algo positivo a progestágenos, pero se puede igual usar los progestágenos a dosis altas. Creo que era lo que estaba preguntando Lara. No, pensé que era por qué le dabas progestágenos. No, creo que venía por el otro lado, sí.
Claro, porque si a veces da un poco positivo a progestágeno, a Ahí progesterona, va. como que no lograba entender por qué le puedo dar un progestágeno. Pero Sí, sí, sí. ahora sí. Entendí perfecto. Ceci, ¿el parcial es el 12 y el 13 o yo estoy mal? Sí, es el 12 y el 13, todavía no nos No, confirmaron. 11 y 12. 11 y 12, 11 y 12. Está. No, porque acá me escribieron por una charla, entonces estoy viendo si digo que no. 11 y Pero 12. en cuanto a lo que dijo Lara, me surgió una duda, porque eso sucede en realidad a nivel del útero. Entonces, ¿por qué se dan progestágenos para cáncer de mama? ¿Pasa lo mismo en la mama? Claro, claro. No, Claro. no, no. O sea, hay una desregulación de los receptores de estrógeno. A nivel todo, ¿eh? A grandes Claro, me quedaba claro. yo hablé del útero porque era la forma donde nosotros habíamos visto que hacían la segunda parte, que es progestagénica, porque, por ejemplo, el endometrio no sigue creciendo al mismo ritmo. Bueno, porque la progesterona lo que hace es inhibir los receptores de estrógenos y con eso frena la señal estrogénica de crecimiento. Pero en realidad eso te pasa a nivel de cualquier tejido. Sí. Estoy chequeando las Pero fechas. por eso se puede usar para cáncer endometrial y para cáncer de mama hormona dependiente también, para ambos. Ujú, Está. ujú. Y ahí, por ejemplo, está bien el acetato de megestrol. Sí, o medroxiprogesterona, sí. Está, perfecto, gracias. Sí, es 11 y 12, jueves 11, viernes 12. ¿Vos ya tenés el Zoom? ¿Cuándo No. nos van a poner eso? Pues estamos todo el tiempo pendientes, ya quiero No, no, a ver, anotar Valentina, el horario. yo sé que puedes estar ansioso, nosotros también Sí. podemos ponernos muy ansiosos, y yo ni te cuento que soy hiperkinética. Así que con la ansiedad no me vas a ganar, pero ¿qué pasa? No queremos ponerlo hasta que no nos diga Bedelía que, viste, bueno, yo tengo mis... Cecilia, deja de grabar, ¿eh?